El tema se llama Poblamiento americano, lítico arcaico y teorías del desarrollo de las altas culturas peruanas, ¿correcto? Muy bien. Tomando en cuenta esto, comenzamos entonces, chicos, con la primera teoría, que es la teoría inverosímil. Es la teoría que nadie cree, ¿ya? Que es la teoría de Florentino Amellino. Florentino Amellino es un ítalo-argentino. Él señala, ¿ya? Que el hombre de América es oriundo de nuestro continente. Y para ello entonces propuso lo siguiente, que vino durante la época del terciario, primer lugar. Segundo, ¿ya? Que vino, ¿ya? A la parte sur de América. Su resto es llamado el Homo pampeanus, ¿correcto? Y presentó esta imagen que está aquí como prueba. Esta teoría fue desmentida por Alex Hedrikla, quien le indicó que su resto no era de ningún, de ningún periodo terciario, sino del cuaternario. Y en segundo lugar le dijo que no era de ningún ser humano, era un mono platirrino, es decir, un monito maquillado. Muy bien, descartada entonces esta teoría por Alex Hedrikla, comencemos viendo aquí las teorías sobre el poblamiento de América. Comencemos entonces. Contexto. Es el Paleolítico Superior. Ya hablamos de el Homo sapiens. ¿Listo? Quien migra a los dos últimos continentes que faltaba poblar, que es América y Oceanía. ¿Correcto? Muy bien. Esto ocurre en la época geológica llamada Pleistoceno. El Pleistoceno es clima glaciar. ¿Correcto? Pues dice glaciación de Wisconsin para el caso de América y se dice glaciación de Burr para el caso europeo. ¿Correcto? Ese es el contexto. Ahora pasemos a hablar de la teoría asiática. En primer lugar, hablamos de Alex Hedrikla. Alex Hedrikla es un checo norteamericano cuyos planteamientos son los siguientes. Él señala que los paleomongoles arribaron desde Asia a través del actual estrecho de Bering y solo ellos poblaron América desde el norte. Esto se llama teoría monorracial o teoría unirracial, ¿correcto? Muy bien. A ver, aquí tenemos entonces la imagen de Alex Hedrikla, checo norteamericano, y la vía por donde van a cruzar, ¿correcto? Entonces hablamos de evidencia geográfica. Ya geográficamente hay una cercanía entre lo que sería Siberia, que queda en Asia, y Alaska, que queda en América. Entonces, durante la glaciación de Wisconsin se formó un puente de hielo. Ese puente de hielo, correcto, hizo entonces que las aguas bajen. Ya, ese puente de hielo se llama Istmo de Beringia. Cuando esto cambia, aquí está la imagen de la derecha, ya, y el puente de hielo se derrite, hablamos de estrecho de Bering, que es como se ve actualmente, y ya no hay un puente de hielo, ¿correcto? Muy bien, esa sería la evidencia geográfica. Mientras que la evidencia física hay mucha similitud con los paleomongoloides o protomongoloides, ¿ya? Y en cuestión de los rasgos físicos, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, uno, pigmentación de la piel, es decir, color cobrizo, ojos rasgados en forma de gota de lluvia, cabello negro lacio lisótrico, escasez de pilosidad corporal, lampiño, ¿ya? Como se puede ver acá, ojos rasgados, y también se podría agregar un par más, los pómulos salientes, la nariz aguileña y la escasa pilosidad. Y por último, la mancha mongólica o mancha lumbar, que es una mancha de nacimiento que desaparece con los
meses. ¿Listo? Muy bien. A ver, entonces aquí tenemos al Esgédricla, tenemos aquí los aspectos también culturales. En el plano cultural hay dos elementos. Uno que es cargar a los niños en la espalda. Número dos es el lenguaje aglutinante polisintético. ¿Qué significa el lenguaje aglutinante polisintético? Significa ya que uno dice pocas palabras, pero con mucho significado. Polisintético, aglutinas, ¿correcto? Muy bien, excelente. Ahora sí, salimos de esta teoría y hacemos ahora la segunda teoría, la teoría oceánica, ¿correcto? La teoría oceánica fue propuesta por el francés Paul Rivet. Esta teoría llamada ya multirracial o polirracial, en la medida, y esta es la parte geográfica, que polinesios y melanesios arrastrados por corrientes marinas, la transpacífica ecuatorial, cruzaron con embarcaciones el Océano Pacífico. Aquí se puede ver la embarcación, los catamaranes, también llamados piraguas de balancín, ¿correcto? Muy bien. Aquí está. Polribet, Melanesia, Polinesia. Los melanesios fueron a Centroamérica. Los polinesios fueron a Sudamérica. ¿Ya? Este tipo de embarcación de nave se llama piragua de balancín o catamarán, que son dos canoas unidas por palos con una vela, como se puede ver aquí. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Por el cual pudieron trasuntar largas distancias, ¿ya? En el plano de lo físico, ¿ya? Correcto, podemos decir lo siguiente, en el plano de lo físico, ¿ya? Por un lado, quiero que vean este gráfico, ¿ya? Los melanesios que se van al centro de América van bajando luego por el Brasil y encuentran, ¿ya? A los de Lagoa Santa, Laguna Santa. Mientras que los polinesios que se van por Sudamérica, ya podemos encontrar frente a las costas de Chile, ya las islas de Pascua. Estas cabezotas que ustedes ven acá, ¿correcto? Ya, esta es una prueba clara de la presencia de los polinesios que llegaron a Sudamérica, ¿correcto? Impulsados por, ya, la corriente ecuatorial transpacífica. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver los planos culturales. Por ejemplo, ¿hay un uso común de palabras? Claro que sí. Ya, básicamente está muy vinculado con, con, está muy vinculado con el quechua antiguo, porque el quechua es costeño, no serrano. Ya, también tenemos costumbres y semejanzas con las poblaciones. Aquí, por ejemplo, únicamente para ir cerrando esta parte, tenemos aquí el catamarán, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos Isla de Pascua o Rapa Nui, Chile, y tenemos algunos elementos de uso común. Por ejemplo, lo que se ve en esta imagen es la cerbatana. Es una herramienta defensiva. Lo que está en esta otra imagen es la hamaca, un lugar para descansar. También tenemos el mosquitero, que es un espacio repelente para no ser picado por mosquitos. Finalmente, el cocinar bajo tierra, pachamanca. Ahí se ve la similitud con el quechua antiguo. Aquí hay evidencias de la migración oceánica al continente americano. Muy bien. Excelente. Ahora sí, avancemos un poco la presentación. A ver, ahora pasamos a la teoría australiana. ¿Quién lo propuso? El portugués Antonio Méndez Correia. ¿Correcto? Muy bien. Él señala que se cruzó desde Australia, aquí se puede ver Australia, ya las islas del Pacífico Sur y la Antártida. Aquí van brincando de isla en isla,
ya llegando hasta la Antártida. Ahora ustedes me dirán, pero profesor, la Antártida ya es frío glaciar, pero lo que dice Antonio Méndez Correia es que no. Para la época que lo sostiene, había un optimum climático, así se dice en latín, ¿correcto? Un clima óptimo que le permitió llegar hasta el sur de América, donde la Patagonia, que queda en Argentina, ¿correcto? Muy bien. Ahora, va a haber similitud de estos aborígenes australianos que se ven como negroides, ¿listo? Con los aborígenes del extremo sur de América, Patagonia, Patagón. O por ejemplo, Tierra del Fuego, Fueguino, ¿correcto? Muy bien. Lo que vamos a ver aquí son otros elementos ahora de carácter cultural. Por ejemplo, el uso común del boomerang. El boomerang ya es un arma arrojadiza. El zumbador es un instrumento musical, ya que es como un raspador que tú raspas para emitir sonido musical, ya. Y las chozas en forma de colmena serían como los panales de las abejas, ¿correcto? Muy bien. Esta sería la teoría australiana. Listo. Aquí se puede ver la imagen de Antonio Méndez Correia y cómo va viniendo Australia, Antártida, América del Sur, Patagonia. Y aquí están las similitudes físicas con los nativos de Australia. Aquí se puede ver las chozas en forma de colmena. Muy bien. Ahora sí, llegamos finalmente la teoría noratlántica. Fue planteada por los arqueólogos norteamericanos Bradley y Stanford. ¿Listo? Muy bien. Ellos migraron desde Europa bordeando la placa del hielo del Atlántico Norte. A ver, ¿qué es lo que sostienen ambos personajes? Ambos personajes sostienen ya que no solamente ya el istmo de Beringia se cubrió de hielo, sino que entre América del Norte hasta la península ibérica, Europa, todo lo que es la zona del Atlántico, fue un puente de hielo, como se puede ver aquí, ¿correcto? Excelente. Entonces, en este enorme puente de hielo, como ustedes lo pueden ver muy bien, ¿ya? Sería la parte geográfica. Evidencias. Están las puntas de lanza de Clovis, semejante al estilo solutrense europeo. A ver, cuando ustedes hicieron la semana pasada Historia Universal, en el Paleolítico Superior, ¿ya? En Francia, donde están los cromañones, hubieron varias cuevas. Estas cuevas tienen distintos nombres. Hay una cueva llamada Solutré, Solutrense, cuya punta es esta que está aquí, ¿correcto? Que es muy parecida, yo diría igual a las puntas de estilo Clovis, ¿ya? Entonces, que estas se encontraron en América del Norte, en Nuevo México, Estados Unidos, ¿correcto? Muy bien. Excelente. Aquí vamos a ver una imagen más para ir reforzando. Porque junto con la parte cultural, también ellos propusieron una parte de corte físico. Señalaron que encontraron los restos que ellos llamaron hombre de Kennewick. ¿Ya? Hombre de Kennewick que actualmente ha sido muy cuestionado, ¿ya? Indicándose que lo que señaló Bradley y Stanford de 14.000 años de antigüedad no era así, ¿correcto? Sino que por el contrario sería más bien alguien del siglo XVII, ¿ya? Es decir, 1800. Y sería un nativo americano, ya, lo que uno llama indio, ¿ya? Quienes representarían estos restos fósiles. Así que esto ha sido totalmente descartado. Únicamente para recapitular, estimados estudiantes, esta primera parte, aquí tenemos el Istmo de Beringia, teoría asiática, Melanesia, Polinesia, la teoría oceánica, la australiana, sur de América, y la que hemos visto anteriormente,
que sería la de Noratlántico. ¿Listo? Ahora sí. Ahora, salimos de aquí, estimados estudiantes, y hacemos ahora la parte correspondiente a la periodificación del Perú prehispánico, ¿correcto? Muy bien. Hay dos. Una es la de John Rowe, que es un arqueólogo norteamericano, quien clasifica los periodos de forma cultural a partir de la evolución y difusión del estilo de cerámica. Los más importantes son precerámico, ¿correcto? El precerámico, chicos, ya abarca todo el periodo lítico, ya abarca el arcaico inferior, ¿correcto? Este es un concepto muy importante. Otro concepto importante de Rhodes son los horizontes intermedios. Los horizontes ya son de carácter panandino, pan todo, andino, Andes, ya. Su estilo de cerámica es homogéneo. Ya aquí podemos ver, como por ejemplo hablamos de Chavín Paracas, horizonte temprano, Tiahuanaco-Huari, horizonte medio, Incas, horizonte tardío. Mientras que los intermedios son más chiquitos, son regionales, ¿ya? Y su estilo de cerámica es muy heterogéneo. Por ejemplo, intermedio temprano, Mochica Nazca, intermedio tardío, Chimú Chincha. Como ustedes pueden ver aquí, los estilos de cerámica son muy diferentes. El de Mochica es bícromo y Nazca polícromo hasta 160 matices de color. Luis Guillermo Lumbreras, por el contrario, nos propone una periodificación de corte económico-social, es decir, materialista, ¿ya? ¿Qué sería el carácter de la clasificación del señor Lumbreras? Muy bien, excelente. Y podemos poner una más de Yapita, la de Pablo Macera. Nos habla de dos etapas, autonomía, ¿ya? En el cual fuimos independientes y la de dependencia, que es cuando nos conquistaron. Primero España, hasta desde 1532 hasta 1824, luego Inglaterra desde 1824 y todo el siglo XIX y parte del XX, y luego Estados Unidos, que es siglo XX hasta la actualidad. Así que tenemos aquí otra periodificación más, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, salimos de la periodificación, hacemos ahora el periodo lítico. A ver entonces, ya comenzamos aquí, periodo lítico 12.000, 6.000 AC, ¿correcto? Muy bien. Sobre esto entonces decir lo siguiente, arranquemos, arranquemos, ¿correcto? A ver, primero vamos a ver aquí las características, ¿ya? Vamos a hacerlo hasta por niveles para que se entienda mejor. Primero comencemos con la parte geográfica. ¿Listo? En el plano geográfico hablamos de finales del Pleistoceno, principios del Holoceno. ¿Correcto? Ya. Esto entonces, ¿qué cosa genera? Genera que haya dos tipos de tradiciones, ¿ya? Es decir, estilos de vida, el de la sierra y el de la costa. A ver, aquí hay que decirlo de la siguiente manera, ¿ya? A ver, ustedes que también llevan geografía, ya saben muy bien que los hielos, uno encuentra hielo glaciar en las cordilleras desde los 3.500 metros a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero en el Lítico no. Tú vas a ver hielo desde los 800 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que la costa es húmeda, la sierra es fría. La costa, al ser húmeda, tenemos varios recursos: valle, loma, humedales, mar, río. La sierra ya es glaciar. Ya la costa, entonces, uno va a vivir ya en campamentos al aire libre, como se ve aquí.
mientras que en la sierra uno va a vivir en cuevas y abrigos rocosos. Los abrigos rocosos no son cuevas, son como cortaviento o paraviento, ¿correcto? Muy bien, listo, ¿ya? Ahora, ¿ya? En el caso de la costa va a ser en base a mariscos, pescados y recolección. En la sierra va a ser básicamente caza de cérvidos, lo que tú llamas venado, caméridos, llama, vicuña, etcétera. ¿Listo? Y recolección de raíces y tubérculos. Esa sería la parte geográfica. Vamos a ver aquí las demás características. Comencemos entonces. Comencemos con la parte social. Son bandas de cazadores sin mayor diferenciación social, dirigidos por un líder que es el más capaz. Aquí no hay diferencias sociales. ¿Ya? El estilo de vida es nómade, errante, transhumante, que van de lugar en lugar sin punto fijo. Ahora pasemos a la parte económica. En el plano económico hablamos de una economía de caza, pesca, recolección. La economía de caza, pesca, recolección ya es una economía depredadora, parasitaria, de subsistencia. Siempre utilicen sinónimos, ¿correcto? Basado en la división sexual del trabajo. ¿Ya? La cacería, mayormente para hombres, la caza, mayormente para las mujeres. Así que emplearon en nivel tecnológico instrumentos propios del Paleolítico superior. Eran instrumentos de piedra, también complementado con hueso. Y en el plano cultural, desarrollaron el arte rupestre, ¿ya? O también llamado parietal. Rupestre viene de piedra y parietal viene de pared. Son paredes de piedra al interior de las cuevas. Muy bien. Excelente. ¿Listo? Avancemos entonces. Aquí tenemos los sitios más importantes ya del periodo lítico. ¿Correcto? Muy bien. A ver, aquí tenemos ya, por ejemplo, comencemos con Piquimachay, Ayacucho, descubierto por Richard McNish. Restos líticos más antiguos. Luego tenemos Toquepala Tacna, herramientas líticas y pinturas rupestres más antiguas. Chivateros, cantera y taller lítico de preformas, asociado a la tradición paijanense. Paiján, Departamento de la Libertad, pesca con arpón, restos óseos humanos completos más antiguos de la costa. Y la Uricocha, pinturas rupestres, herramientas y restos óseos incompletos, restos humanos más antiguos de la sierra. Tomando en cuenta esto, vamos a ver uno por uno los sitios, ¿correcto? Muy bien. A ver, comencemos entonces con el caso de, ¿ya? Comencemos entonces con el caso de Piquimachay, ¿correcto? Piquimachay que aparece aquí, ¿ya? Número uno, es una cueva descubierta por Richard McNish. Aquí se encontraron los restos líticos más antiguos del Perú. No se encontraron restos humanos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces es la primera evidencia de presencia humana, pero no hay restos humanos fósiles, ¿correcto? Ahora, ¿por qué no decimos paca y casa? A ver, no decimos paca y casa porque paca y casa ha sido muy cuestionado en su cronología. ¿Correcto? Ya, entonces, como ha sido muy cuestionado en su cronología, Richard McNish daba 14.000 AC, esto ha sido totalmente descartado por la arqueología, ¿correcto? Siguiente, Chivateros. Chivateros queda al norte de Lima, en el río Chillón, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este Chivateros que queda ya al norte de Lima, en el río Chillón, fue descubierto por Edward Land. Es una cantera,
es un lugar donde se extrae piedra y también es un taller, un lugar donde se elabora instrumentos de piedra. Piedras que están inconclusas, inacabadas, como se puede ver aquí. ¿Y por qué están inconclusas, inacabadas? Porque, ¿ya? Porque, porque como son nómadas, las personas que van e intercambian, ¿ya? Ellos, por su condición de nómada, no pueden permanecer hasta que concluyan estas piedras, ¿correcto? Ya, esto está directamente vinculado a la tradición paijanense. Ahorita les cuento por qué, ¿correcto? A ver, aquí tenemos Toquepala, departamento de Tacna, ya fue descubierto por Emilio González. Emilio González era un obrero de la mina Southern Perú, que era en ese tiempo propiedad de capitales norteamericanos. Emilio González, día domingo, en vez de descansar, ya agarraba su cámara Polaroid y se ponía a tomar fotos de las cuevas de Toquepala. Cuevas que escenifican escenas de caza, que tienen tres características, ¿correcto? Número uno, ya tiene que ver con el carácter didáctico, te enseñan a cazar. Número dos, ustedes ven aquí, están golpeadas, ¿ya? Porque el líder, que es el más capaz, le dice a los miembros de la banda que está dando sus poderes mágico-religiosos, ¿correcto? Y en consecuencia van a tener una buena cacería. Propiciatorio. Son tres entonces. Tomen nota. Uno, didáctico. Dos, mágico-religioso. Y tres, propiciatorio. Además, lo que se ve mucho en estos dibujos es la práctica de cacería de cercado. ¿Cómo se llama la técnica de cercado en cacería? Se llama chaco. Correcto, muy bien. Ahora sí, veamos Paiján. Paiján, que queda en el departamento de La Libertad, descubierto por Rafael Larco. Se encontraron dos restos óseos humanos completos, una mujer joven y un niño. Estaban enterrados ya en una sepultura, colocados en posición flexionada con la idea de volver a nacer, ¿correcto? Ya. Además, estaban cubiertos por, eh, estaban cubiertos por una estera. Lo otro que destaca son estas puntas con pedúnculo proyectil. ¿Dónde se encuentra el pedúnculo? Aquí, en la base. ¿Ya? ¿Para qué inventaron el pedúnculo? Para que cuando tú insertes la punta en el palo, la punta no se cayese. Además, estaban acanalados por ambos lados. ¿Ya? Eso se llama bifase, como los cuchillos cuando tú quieres cortar carne en tu casa. Cuando te fríen un pedazo de carne, ya está acanalado por ambos lados. Por eso es que todos quieren copiar el estilo Paiján. Y en este caso, entonces, ya Toquepala no es la excepción. Ya, tradición paijanense. Y terminamos con Lauricocha, departamento de Huánuco, descubierto por Augusto Cardich en una cueva. ¿Correcto? Muy bien. Lauricocha se encontraron los restos humanos más antiguos de la sierra. Eran 11 en total, 7 adultos, 4 niños. Estaban incompleto. El cercenamiento de los miembros de estos cuerpos tenía carácter ritual, como una forma de recordatorio, por ejemplo, como no hace las familias, por ejemplo, cuando ya tienen un pariente muerto, lo creman, lo ponen en una urna de mármol como recordatorio. Esa es la idea que tiene Lauricocha. Además, uno de los 11 de Lauricocha tiene, ya, tiene la cabeza deformada, ¿correcto? Que es la idea de volver, tiene la cabeza deformada, que es la idea de carácter estético, ya que es una práctica muy común en los Andes y no es algo excepcional. También tienen escenas
de dibujos rupestres, ¿ya? O pintura rupestre, como lo tiene Toquepala, solo que Toquepala es más antiguo. Listo. Ahora sí, hacemos el arcaico inferior, 6000, 3000 antes de Cristo. ¿Ya? Es semejante al periodo mesolítico de la historia universal, así como el paleolítico es semejante al paleolítico. ¿Ya? En el plano geográfico entonces se desarrolló en el Holoceno, que es el clima cálido, donde hay un optimum climaticum, ¿correcto? Tuvo una organización inicial de aldeas dirigidas por un jefe, en este caso el más capaz, que eran viviendas temporales. Ya, pueden ser circulares o pueden ser cuadrangulares. Surgen grupos seminómadas. La cuestión es, ¿por qué son seminómadas? Bueno, son seminómadas, ya, porque en el plano económico tienen lo siguiente. Con el paso del Pleistoceno glaciar al Holoceno cálido, desapareció la megafauna. Los grandes animales se extinguieron. ¿Listo? Como el tigre diente de sable, el oso perezoso, etcétera. El mamut, el mastodonte, etcétera. Los animales entonces se encogieron, al igual que las plantas. ¿Y esto qué cosa permitió? Permitió que se pudiera domesticar. Entonces, la recolección selectiva da paso a qué? A la horticultura. Y la horticultura se practica al interior de huertos, mientras que la cacería selectiva da paso a la domesticación de animales en corrales en condición de cautiverio. Muy bien, excelente. ¿Ya? Este sería en el plano económico. Entonces, como les vengo indicando, ellos no logran cubrir su dieta alimenticia. Y como no logran cubrir su dieta alimenticia, ellos tienen que ir y volver buscando productos que en el lugar donde se están asentando con cierta estabilidad no tienen. Además, desarrollan la cestería y las redes de pescar, ¿correcto? Así que eso es algo también importante a tomar muy en cuenta. También tenemos dos tradiciones. La tradición costeña, aldeas de horticultores y con mejor desarrollo de la pesca, ¿ya? Y la tradición serrana con el desarrollo de la horticultura y domesticación de animales, ¿correcto? A ver, en términos de tradición, esto vamos a verlo en el plano geográfico, que son estilos de vida distintos. Estos estilos de vida distintos, ¿a qué se debe? Se debe a que justamente, ¿ya? A que justamente eh, el clima va a cambiar. ¿Y eso qué cosa va a provocar? Va a provocar que eh, el relieve sea como el relieve actual. Los hielos van a retroceder. Así que la costa va a ser como es en la actualidad hoy día. Río, valle, desierto. Río, valle, desierto. Río, valle, desierto. ¿Ya? Y la sierra va a tener pues sus valles interandinos y zonas altiplánicas. Eso es arcaico inferior, ¿correcto? Muy bien, aquí tenemos algunos sitios como Chilca, pesca con anzuelos, aldeas con viviendas semihundidas, Santo Domingo de Paracas, Ica, pesca con redes, aldea más antigua de la costa. También tiene quena, instrumento musical, Telarmachay, Junín, domesticación inicial de camélidos, guanaco, llama, vicuña, alpaca. Quitarero 2, Ancash, evidencia de horticultura, Nanchot, Cajamarca, evidencia más temprana de horticultura. Muy bien. Para entender esta parte, entonces, digamos lo siguiente. Vamos a comenzar en primer lugar con Nanchot. Aquí se puede ver una imagen de Nanchot, ¿correcto? En el cual vemos, ya esto que en Cajamarca, fue descubierto por Tom Dillehay. Lo interesante de Nanchot, que las viviendas Nanchot son de carácter rectangular, ¿correcto? Son construidas con piedra, con barro y con caña, sus paredes, de forma rectangular. Al costado de la vivienda se encuentra justamente donde ellos van a llevar a cabo la práctica horticultora.
Ahí tienen sus huertitos, donde son cercados con palitos y se encuentra el espacio donde van a comenzar a domesticar plantas como calabaza, maní, quinoa, etc. Número 1. Luego tienes guitarrero número 2. ¿Ya? ¿Por qué 2? A ver, antes que nada, guitarrero es una cueva, ya que queda en una montaña, y las cuevas se habitan y se deshabitan, ¿correcto? Muy bien. Guitarrero número 1 es una cueva del Lítico, que luego se deshabitó. Y guitarrero número 2 es una cueva del Arcaico, ¿correcto? Porque vive en una cueva en medio de una montaña, porque para protegerse y ver si llega algún enemigo, ¿ya? Ellos viven en medio de la montaña. Y en la parte inferior de la montaña es donde van a cultivar. Aquí se encuentra el frejol más antiguo de América. Además tienes el payar y tienes fruta, la lúcuma, que es muy importante a ser tomado en cuenta. Acá tienes Santo Domingo de Paracas, departamento de Ica. Fue descubierto por Federico Engel. Ya, aquí se encuentra la aldea más antigua del Perú. Sus viviendas son de corte cuadrangular, techo cuadrangular y base cuadrangular, ¿correcto? También tienes tú el instrumento musical más antiguo. Ya, estos son quenas hechas con hueso de pelícano. ¿Por qué hueso de pelícano? Porque, porque, ya, porque sus huesos son huecos, ¿correcto? Ya, eso le permite entonces tener estos instrumentos musicales. Además, tienen red de pescar hecha con fibra de cactus. ¿Por qué lo hicieron con fibra de cactus? Porque el cactus es muy elástico. Si uno mete el cactus al agua, entonces se vuelve muy elástico, ¿correcto? Finalmente, ya se encontraron cementerios con hallazgos de restos humanos incompletos. Ya sabemos entonces, cuando decimos incompletos es porque tiene carácter ritual. Perfecto. Ahora pasamos a Telar Machay. Telar Machay ya es un abrigo rocoso. Telar Machay no es una cueva, es como un cortaviento o paraviento. Esto queda en el departamento de Junín. Fue descubierto por Daniel Lavalle, sitio que evidencia claramente, ya, sitio que evidencia claramente la domesticación inicial de camélidos, ya. Los camélidos, por ejemplo, la llama es el camélido más dócil de todos los Andes. La vicuña, aunque se ve hermosa y es muy esbelta, es salvaje. El guanaco es el más tosco, tiene forma de barril, como un burro. ¿Ya? Y la alpaca es invención humana. ¿Cómo es que llegamos a la alpaca? Fácil, cruzando justamente, ya, cruzando justamente eh, la vicuña con el guanaco. Aquí se encontraron 120.000 osamentas de camélidos, ¿ya? Con una amplia cantidad de corrales. Muy bien, excelente. Ahora sí, dicho esto entonces, ya, estimados estudiantes, que nos faltaría Chilca. Ahí está. Chilca tiene otra forma de aldea. Chilca, departamento de Lima, sus aldeas son, sus chozas son de forma circular, como si fuese panel o panal de abeja. Fue descubierto por Federico Engel. Se hace con paja, con carrizo, palos, etcétera. Tiene forma circular o cónica. ¿Ya? ¿Qué se encontró aquí? Aquí se encontró anzuelos. Y los anzuelos chilcanos se hicieron con, ya, con espina de cactus. Los cactus de la costa tienen unas espinas bien largas y pronunciadas que parecen garra de ave de rapiña. Por eso que lo utilizan como anzuelo. Además, algo que le llamó la atención mucho a Federico Engel es que tenían toda la placa dentaria completa. Es decir, ya,
ellos, ya, ellos eh, vieron que no les faltaba dentadura. Entonces excavaron en la basura y encontraron una dieta diversificada: mariscos, pescado, vegetales, fruta. Y esto lo llamaron economía mixta. Muy bien, excelente. Ahora, faltaría indicar algo brevemente, ¿ya? Junto con los cérvidos y los camélidos, en los Andes también se comió cuy, ¿correcto? Donde se encontró el cuy más antiguo en Piquimachay número 2. Piquimachay es una cueva, Piquimachay 1 es lítico, Piquimachay número 2 es arcaico, donde se encontró la inicial domesticación de los cuyes. Muy bien. Ahora pasamos a ver arcaico superior. A ver, en el arcaico superior 3000, 1700 AC, esto sería como equivalente al neolítico, si ustedes quieren decirlo de esa manera, ¿correcto? Muy bien. A ver, un segundito, por favor. Un segundito, ¿ya? Por favor. Ya, disculpen la pequeña interrupción, estimados estudiantes. Tenía que contestar de vida o muerte. Listo, muy bien. Entonces, continuamos con la presentación de la clase, ¿correcto? Excelente, muy bien. Entonces, aquí vamos a ver un segundito. Tun, 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 tun. ¿Dónde estamos? Ya, correcto. Ya, entonces aquí estamos. Ya, seguimos entonces con la presentación de la clase, ¿correcto? Excelente, muy bien. Ahora sí, ya. Estamos entonces en el arcaico superior, ¿correcto? Ya, a ver. En el plano geográfico, el arcaico superior es básicamente holocénico. Ya, vamos a hacerlo por nivel para que se entienda bien la clase, que es lo que quiero indicar, ¿correcto? Características. Comencemos con las económicas. La economía es productiva. Cuando decimos economía productores, porque hay agricultura y ganadería. Es decir, por primera vez el hombre va a poder producir más de lo que puede consumir. Así que lo que no consume se llama excedente productivo. Y ese excedente productivo lo intercambia a través de ¿qué? De trueque. ¿Por qué no llamarlo comercio? Porque no hay moneda, por eso no se llama comercio. ¿Listo? Muy bien. Número uno. ¿Ya? En segundo lugar, hablamos de lo social. Como ahora, ¿ya?
yo puedo cubrir totalmente mi dieta alimenticia, no necesito tener que moverme. Ahora soy sedentario y soy sedentario donde los grupos ahora están creciendo enormemente. ¿Ya? El conjunto de bandas ahora se están emparentando y permite la aparición del IU, ¿correcto? El IU son comunidades, son familias ampliadas. Como son grupos grandes, estos grupos tienen que ser dirigidos por ciertas personas, ¿correcto? Que son los jefes sacerdotes, son élites sacerdotales, ya que ahora van a tener el dominio de estas comunidades. Hablamos de teocracias, ya teocracias donde va a haber un trabajo desarrollado por especialistas, que uno los llama artesanos. Ahora veamos el plano de la religión. Se perfila toda una cosmovisión andina en el cual recintos como los que ustedes ven aquí abajo ya van a ser de gran prestigio por su condición de oráculo. ¿A qué me refiero con esto? Que los sacerdotes, que son los que dirigen estas teocracias, ya son los que van a servir de oráculo, es decir, van a adivinar el futuro. Segundo, tienen el control del conocimiento. Es por ello entonces que van a poder indicar cuándo cosechar, cuándo cultivar, porque ellos pueden manejar y tienen conocimiento para la elaboración de calendarios astronómicos agrícolas. También tienen un excelente control del agua, lo que uno llama agricultura de riego. Y finalmente lo que ustedes ven aquí, estimados estudiantes, son dos tradiciones, pero de arquitectura, porque los sacerdotes no van a residir en las aldeas. Los sacerdotes van a residir en los centros ceremoniales. Y una cosa son los centros ceremoniales de la costa y otra cosa son los centros ceremoniales de la sierra. Los centros ceremoniales costeños se caracterizan por tener pirámide trunca, aquí se ve pirámide trunca, plataforma elevada, terrazas escalonadas, ¿ya? Plazas circulares hundidas y el famoso fogón para incinerar ofrendas, que también lo va a tener la tradición serrana, ¿correcto? Entonces, el fogón es como una especie de divinidad, es lo que se conoce como el culto al fuego, fogón, ¿correcto? Entonces, en el caso de la sierra, tenemos templos rectangulares, ¿ya? De dos plantas, uno semisubterráneo y otro subterráneo, ¿ya? Con fogones, conductos de ventilación. ¿Para qué? La idea que estos fogones que son como oráculos, ¿ya? Donde se incineran ofrendas, ¿ya? El fuego nunca se apague, ¿ya? Entonces, por debajo del fuego hay ductos de ventilación que impiden que ese fuego se apague. Muy bien. Dicho esto, entonces, ahora sí, pasamos a ver los sitios más importantes de este periodo. Tenemos por un lado Huaca Prieta, Departamento de la Libertad, Aldea de Horticultores Avanzados, Tejidos con Diseño, Mates Tallados, Cotox, departamento de Huánuco, con el Templo de las Manos Cruzadas, Áspero, centro pesquero y ceremonial de la costa, destacan Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios, Caral, contemporánea al Imperio Antiguo Egipcio y Sumeria, centro ceremonial más antiguo de América, ciudad sagrada, según Rukhchadi, hay que aclarar eso, flautas, figuras de barro crudo, tejidos sin diseño. Todo esto vamos a pasar ahora a explicarlo uno por uno con bastante paciencia y calma, ¿correcto? Muy bien. A ver, entonces, comencemos. ¿Listo? Comencemos en primer lugar con Huaca Prieta. Huaca Prieta ya se encuentra en el Departamento de la Libertad. Fue descubierto por Eunice Beer. ¿Ya? Aquí lo que vamos a encontrar son dos cosas. El primer tejido, que es un tejido
hecho sin telar, es un tejido hecho con hilos entrelazados, donde lo que se observa es ya la imagen de un cóndor con alas extendidas, ya, y en el centro, en su abdomen, una serpiente, ya. Es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, Chavín, ya, y hablamos de reptiles, cóndor, etcétera, es lo que nos llama las grandes divinidades. Y ahí faltaría uno, el felino. Aquí tenemos entonces el mate pirograbado. Los mates son calabazas grandes que uno le saca el contenido interior, lo cubre con barro, ya, lo pone a secar al sol. Por eso le llaman mate pirograbado. Piro, fuego grabado, o mejor dicho, grabado al fuego de los rayos solares para que se vaya secando el barro. Y en la medida que el barro se va secando, uno agarra un cincel y comienza pum, 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 ya a golpear, ¿ya? Con el objetivo de que, con el objetivo de que justamente, ¿ya? Se pueda dibujar una imagen de felino. Entonces tenemos el cóndor, la serpiente, el felino. Esto es lo que se llama la trilogía divina, ¿correcto? Que eso vamos a verlo mucho en, en el caso de Chavin. Va un. Dos, tenemos Kotoch. A ver, Kotoch, si bien hay que reconocerlo, fue descubierto por Julio César Tello. Tello no lo estudió, es decir, no llevó a cabo excavación. Hay que esperar al japonés Izumi Shimada, ya, que fue el que lo estudió, ya. El caso de Kotoch es un centro ceremonial de dos niveles, un nivel semisubterráneo y un nivel subterráneo, ¿correcto? En esta estructura que es Kotosh, ya vamos a encontrar en el segundo nivel lo que se conoce como las manos cruzadas. Las manos cruzadas, ya, es la escultura de barro más antigua de América. Lo importante de esta escultura de barro, ya, es que representa lo siguiente. En el mundo andino, uno de los elementos que más destaca es el principio de la dualidad, ¿correcto? Este principio de la dualidad, ya hay que indicar que mueve todo el mundo andino. Para que haya un Hanan, tiene que haber un Uri. Para que haya una derecha, tiene que haber una izquierda. Para que haya un hombre, tiene que haber una mujer. Para que haya un arriba, tiene que haber un abajo. ¿Se dan cuenta? Así que tiene una simbología muy, pero muy potente. Listo. Ahora pasemos a áspero y luego terminamos con caral, ¿correcto? A ver, primero hacemos caral porque áspero me parece que amarra mucho con caral, ¿correcto? A ver, vamos a hablar primero de caral. Como hemos dicho entonces aquí, ya, cuando hablamos de caral, ya hablamos de que es contemporáneo al imperio antiguo egipcio y Sumeria. Es el centro ceremonial más antiguo de América. Rukchari dice dos cosas que son bastante cuestionables. Número uno, Rukchari dice que es una ciudad sagrada, algo muy cuestionable ya que en el Perú prehispánico ya las ciudades aparecen recién en el periodo de la cultura Wari. Pero esto es lo que dice Rukchari, ¿correcto? Y en segundo lugar, ya nos dice que es la primera civilización, algo también bastante discutible. ¿Por qué? Porque lo que podemos indicar del periodo arcaico superior es que ya serían las bases de la civilización andina, ¿correcto? Muy bien. Entonces, veamos ahora qué es lo que vemos aquí en Caral. A ver, aquí tenemos la reconstrucción del centro de Caral, la parte baja, la parte alta. Y aquí vemos este conjunto de centros ceremoniales. Ya, aquí tenemos la pirámide central, el templo piramidal mayor, ya, la pirámide de la galería
y la pirámide de la Huaca, ¿correcto? Tenemos también aquí el templo del anfiteatro. ¿Listo? Muy bien. Tomando en cuenta esto, ahora vamos a ver más cosas sobre Caral. A ver, la economía de Caral. Ya primero, Caral fue descubierto por Paul Cosot. Ya, Paul Cosot fue con un grupo de estudiantes sanmarquinos destacando la figura de Rosa Fun Pineda, ¿correcto? Ya, y Rosa Fun Pineda, que fue la que encontró Caral, el sitio no lo llamó Caral, lo llamó Chupacigarro. ¿Por qué Chupacigarro? Porque es el nombre geográfico de la localidad. Años después, este proyecto pasó a manos de Rukchadi. Y Rukchadi fue la que le puso el nombre Caral. ¿Por qué Caral? Porque Caral es el pueblito, ¿ya? Que está junto al centro arqueológico. Por eso lo llamó Caral. Ahora, cuando hablamos de Caral, hablamos de una economía agrícola y pesquera basada en el intercambio. Hay toda una red de intercambio que se extiende hasta Ecuador por el norte y la Amazonía por el oriente. ¿No? ¿Qué cosas van intercambiando? El espóndilus, ¿ya? El espóndilus es lo que se conoce como este elemento, ¿ya? O muyu, ¿ya? Que es estas caracolitas conchitas que se dice que es alimento de dioses. Esto llega hasta el Ecuador, de ahí se trae, ¿correcto? Porque esto se ve claramente en Ecuador. ¿Ya? Mientras que a la selva se trae pieles, plumas de aves exóticas, etcétera. Entonces, Caral, ya, según Rukchadi, son los orígenes de la civilización. Repito, según Rukchadi, algo que es muy cuestionable por la arqueología actualmente. ¿Qué más encontramos en Caral? En Caral también encontramos sacrificio humano, como se puede ver aquí. Se dice comúnmente ya que los sacrificados humanos son adormecidos en primer lugar con un alucinógeno, puede ser coca, ayahuasca. Luego de esto, para que no sientan demasiado dolor, se les revienta el cráneo con una piedra. Es decir, hay sacrificio humano. ¿Qué más se encontró en Caral? Se encontró estas figurinas ya de arcilla no cocida, que significa barro crudo. Mayormente, ustedes se fijan muy bien en la forma de su representación, son mujeres. Ya, son mujeres vinculadas a la fertilidad por su condición de mujer y como amuletos. También se puede observar en esta imagen, ya, eh, los objetos musicales, flautas, ya, que son hechas con hueso de pelícano. Repito, ¿por qué hueso de pelícano? Porque tiene los huesos huecos. ¿Ya? Y finalmente, otro elemento que ha sido muy cuestionable es el supuesto quipu de Caral, que Rukchari dice que es un quipu. ¿Ya? Algo que no ha sido verificado, es algo muy cuestionable, ¿ya? En relación a Caral, ¿correcto? Muy bien. Ahora nos faltaría únicamente revisar la parte correspondiente a áspero. Como ustedes pueden ver aquí, dice áspero, centro pesquero y ceremonial de la costa. Destacan Huaca de los ídolos y Huaca de los sacrificios. Áspero fue descubierto por el arqueólogo Feldman. Ruchadi señala que es el puerto pesquero de Caral. Aquí tiene toda la razón, ¿correcto? Cuando pensemos en áspero, ya todo lo que se produce en Caral es llevado a áspero para el intercambio de productos trueque, ¿ya? Entonces, en áspero, ¿qué encontramos? Encontramos la huaca de los ídolos, aquí donde se encuentran estas figurillas que son mujeres, que son como amuletos de barro crudo. También encontramos la famosa huaca de los sacrificios, donde hay hallazgo de entierros humanos. Acá ha habido sacrificio humano.
Muy bien, dicho esto entonces, ya pasemos a ver ya nuestro último tema de clase. Ya, el último tema, lo hemos corrido, lo hemos hecho bien, con pausa, ya, tomando en cuenta todas las situaciones que se presentaron el día de hoy y con eso arrancamos. A ver, último tema de clase tiene que ver con las teorías sobre el origen de la civilización andina. Comenzamos con la teoría inmigracionista propuesta por el alemán Max Ull. Allá en la década de 1920, planteó que los mayas llegaron a la costa peruana por vía marítima, dando origen a las culturas proto-chimú y proto-nazca. ¿Se basó en qué? Se basó en similitudes lingüísticas y arquitectura piramidal. A ver, comenzamos entonces. Ya que tenemos una imagen de Max Uhle, teoría inmigracionista. Max Uhle, que es el pionero de la arqueología peruana, porque en el Perú no existe arqueología, nos dice que la cultura peruana deriva de la cultura maya, que es una cultura mesoamericana. ¿Por qué? Para 1920, que es cuando él propone la teoría, él se encontraba estudiando Mesoamérica, donde está México, y estudiaba a los mayas. Así que cuando llega al Perú, se da con la sorpresa que hay mucha similitud del Perú con la cultura maya. No olvidemos que para 1920 no se ha descubierto Chavín, no se ha descubierto Paracas y no hay conocimiento de Caral. Eso no existe. Entonces, el que tiene conocimiento de los mayas mexicanos, él los ha estudiado en Mesoamérica, él dice que los mayas llegaron por el Océano Pacífico a la costa peruana y de ahí subieron a la sierra. Ya fundaron entonces las culturas mayoides, ¿ya? ¿Qué sería lo que le denomina proto-chimú y proto-nazca? Ya, entonces la cultura se irradió a partir de la costa, no de la sierra. Nosotros creemos de manera errónea que todo parte de la sierra, cuando en realidad todo parte de la costa. Por lo que hemos visto hoy día en clase, las aldeas más antiguas, costa. Centro ceremonial más antiguo, costa. Red de pescar más antigua, costa. Instrumento musical más antiguo, costa. Por eso que todo está inclinado hacia la costa. A ver, entonces, ¿cuáles son las pruebas? Por ejemplo, habla de aspectos, aspectos materiales. Por ejemplo, la arquitectura piramidal. Sí, estas formas de pirámide trunca, plataformas superpuestas o terrazas escalonadas, es muy común verlas en los mayas. Entonces, él siente que hay una influencia maya en el Perú. También la lengua, hay mucha similitud lingüística ya en palabras que uno escucha, por ejemplo, en la costa norte, lambayeque, chepén, ¿no? Que son palabras que hay en la costa norte. Y por último, una leyenda de muy de uso extendido, la famosa leyenda de Nailán. ¿Qué es lo que dice la leyenda de Nailán? Dice así, que un gran personaje con una gran corte que se puede ver, el personaje de Nailán con su nave, entonces un gran personaje con una gran corte viene de las profundidades del mar y funda una gran cultura llamada Chimú, proto-Chimú, leyenda o mito de Nailán. Eso es lo que señala entonces Max Uhle. Punto número uno. Aquí, aquí tenemos la teoría autóctonista propuesta por Julio César Tello. Dice, a inicios de la década de 1930, es decir, pasado lo que propuso Max Uhle, ya Julio César Tello sostuvo que Chavín fue la cultura matriz de la civilización andina, es decir, la cultura madre. Se desarrolló en la sierra y sus antecedentes deberían ser buscados en la Amazonía, en la selva. Vamos a ver aquí para entender bien de lo que estamos hablando. Julio César Tello es el padre de la arqueología peruana. ¿Por qué? Porque es el primer peruano que hace
arqueología. Maxul es el primera persona que hace arqueología en el Perú. Aunque no es peruano, él es de origen alemán. A ver, ¿qué cosa sostiene Julio César Tello? Que la cultura peruana es originaria. Ya, la primera cultura es Chavín, la cultura matriz, la cultura madre. El punto está que Chavín de Huántar, que está aquí, ya no es el origen de Chavín. Chavín de Huántar, que está aquí, es el momento de esplendor de Chavín. Así que entonces, si Chavín de Huántar no es el origen de Chavín y es el esplendor de Chavín, ¿dónde será el origen de Chavín? Y es por ello que Julio César Tello nos dice que tenemos que ver a la selva, ¿correcto? Y en la selva hay una tribu llamada Arawaks, tribu que hoy día ya no existe, que ha desaparecido, ya, y que en consecuencia sería la justificación para Julio César Tello, ¿correcto? Muy bien. Tomando en cuenta esto entonces, ya, tomando en cuenta esto entonces, ya, Tello dirá lo siguiente, que desde la selva llega su influencia a la sierra y la cultura se irradió a partir de la Sierra Norte, ¿ya? Y de aquí a la costa. ¿Cuáles son las pruebas que expone Julio César Tello al respecto? Por un lado, nos habla de la iconografía, los dibujos, ya que hay, por ejemplo, en cerámica, los motivos zoomorfos, monos, felinos, serpientes, son de la selva. ¿Ya? Por ejemplo, también nos dirá, ¿ya? Que el dios jaguar, esta divinidad felínica, tiene origen selvícola. Entonces, toda la iconografía, chavín, cerámica, escultura, arquitectura, es netamente con influencia de la selva. Y también los cultivos de la selva. A ver, para 1930 se pensaba ya que, que el maíz se había iniciado su cultivo en la selva. Hoy día eso ya ha sido superado, pero en ese momento, para 1930, así se pensaba. Finalmente, todo esto influyó sobre la costa. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? También tenemos la teoría aloctonista, Federico Kaufmann Doyle. Federico Kaufmann Doyle, allá por la década de 1960, en la localidad de Valdivia, Ecuador, dirá lo siguiente. Él sostiene que la discusión entre los inmigracionistas y los autoctonistas perdería sentido si es que se acepta que hay que encontrar donde se halla la cerámica más antigua, considerando que la cerámica es el elemento más importante para difundir cultura, entonces entonces hay que buscar la cerámica más antigua. ¿Dónde se encuentra la cerámica más antigua? Se encuentra en Valdivia, Ecuador. Este es el punto de irradiación cultural tanto para el norte como para el sur. Esto se llama difusionismo. Muy bien, excelente. Aquí pasamos a ver ahora la teoría aloctonista. Este es Federico Kaufmann Doyle, que sigue vivo hasta la actualidad. Ya Federico Kaufmann Doyle debe estar ya por los 90 años, ¿eh? Por lo menos. Es una persona muy, pero muy longeva. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone esta teoría aloctonista? Plantea que la alta cultura americana, tanto la mexicana como la peruana, se formó primero en Ecuador. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la cerámica más antigua. Así que en ese sentido es en Valdivia, Ecuador, donde se encontró la cerámica más antigua. Es por ello que a partir de aquí las altas culturas mesoamericanas y peruanas van a irradiar su cultura hacia estos territorios. A ver, ¿cuáles son entonces las pruebas? En primer lugar, indica ya la famosa cultura Valdivia, que Kaufmann Doyle no la descubre. La cultura Valdivia fue descubierta por Emilio Estrada. En el cuaderno que ustedes tienen a la mano, que ustedes pueden descargar, ya se encuentra
la teoría hologenista. La teoría hologenista fue propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, ¿correcto? Luis Guillermo Lumbreras entonces ya va a proponer lo siguiente, ¿ya? Él dirá que nuestra cultura no tiene un origen foráneo, ni es exclusivamente autóctona. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, Luis Guillermo Lumbreras quiere conciliar la teoría inmigracionista de Max Uhle con la teoría autóctonista de Julio César Tello, ¿correcto? Entonces, el hologenismo plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero también recibió algunas influencias y aportes externos. ¿Ya? Ahora, siendo honestos, para Luis Guillermo Lumbreras, que hace muy poco falleció, ¿ya? Los factores internos autóctonos pesan más que los factores externos. ¿Ya? En el texto que ustedes tienen dice algo bien interesante. Leo, línea número 3. Señala que esta teoría propone que la cultura andina se desarrolló a partir de la integración de diversas culturas pequeñas. Entonces, es la unión de los logros internos los que permitió la aparición de la alta cultura en los Andes. ¿Ya? Finalmente hay un par de teorías más que quiero compartir con ustedes brevemente, ¿ya? Que es la teoría autoctonista costeña. Eso lo veremos en la semana número 4 cuando hablemos de Chavín. Hoy día ya no se cree que Chavín se origina en la selva y tampoco en la sierra. Ya se señala que Chavín se origina en la costa. Sí, Larco Joyle nos habla que la cultura Cupisniqui es la cultura madre, que es la cultura que va a dar luego formación a Chavín. Así que la teoría, la cultura, la alta civilización no surge en la sierra ni en la selva, sino en la costa. Y por último, la teoría amazónica. Latrat, que es este personaje, nos habla de la teoría amazónica, en el sentido de que Kaufman Doyle se desdijo sobre su teoría, ¿ya? Y Latrat, recogiendo lo que había dicho Kaufman Doyle de buscar la cerámica más antigua, él vio que no se encontraba en Ecuador, ¿ya? Sino que por el contrario, ya está en la Amazonía. Aquí habría que buscar todos los elementos civilizatorios más antiguos. Dicho esto, entonces, estimados estudiantes, aquí tenemos la línea de tiempo, lo que hemos hecho el día de hoy, lítico, arcaico inferior, arcaico superior y las preguntas de esta clase de hoy. Dicho esto, entonces, estimados estudiantes, ya vamos a pasar ahora sí, finalmente, a dar las claves de respuesta. Como no tengo chat para escribir, necesito que ustedes abran bien sus oídos, por favor, porque no tengo chat, no me han habilitado el chat, algún día lo van a habilitar, ¿ya? Entonces quiero que abran bien ustedes sus oídos para que escuchen bien las claves de respuesta, ¿correcto? Pregunta número 1. La letra E de enano habla sobre las bandas y nos pide sobre este enunciado que tiene que ver con la teoría de Alex Hedrikla y los protomongoloides, verdad o falsedad. Solo uno es verdad. La primera en romano que son, las bandas ingresaron cuando el nivel del agua descendió. Cuando hay mucho frío, las aguas bajan, no suben. Y al bajar, mucho frío, se congela, puente de hielo. Pregunta número 1, repito, Edenan. Pregunta número 2 nos habla justamente sobre la llegada al Perú, ¿ya? En relación al periodo lítico. Y sobre esa base, la respuesta es la A de alto. ¿Cuál es la respuesta? Leo. El perfeccionamiento de las técnicas de elaboración de sus herramientas líticas. ¿Correcto? Muy bien. La pregunta número 3, chicos, tiene que ver con el periodo arcaico. No hace precisión si es arcaico inferior, arcaico superior, es arcaico.
Comienza como un arcaico inferior y luego termina indicando en relación a un arcaico superior, ¿correcto? Y nos hace mención a practicaron actividades económicas productoras, las cuales dan como resultado, pregunta número 3, respuesta, la C de casa, la aparición del excedente económico. Si tú produces, ya te queda algo que no consumes. Eso se llama excedente productivo. Pregunta número 4 tiene que ver con Huaca Prieta. Nos habla de sus diseños artísticos y nos habla también de ese otro elemento que se encontró. Pregunta número 4, respuesta a la letra A de alto. Los diseños artísticos son en tejido de algodón y ese otro diseño artístico se encontró en los mates pirograbados, A de alto. Y la pregunta número 5 tiene que ver con la teoría de Max Uhle, ¿ya? Y él señala que el origen de la alta cultura andina, pregunta número 5, respuesta E de Nano, surgió a partir de grupos mayas que llegaron a la costa peruana, lo que él llamó mayoides. Y esta culturas de la costa peruana sería la proto-chimú y la proto-nazca. Listo, chicos, hasta ahí nos hemos quedado. Ya, yo soy José Chaupis, historiador docente del Departamento de Historia de San Marcos. Soy hace 25 años docente en la universidad y conmigo van a llevar el curso de Historia. Esta semana número 2 estamos haciendo Historia del Perú y la próxima semana número 3 haremos Historia Universal. Bueno, nos reencontramos la próxima semana. Bye, bye. Estoy muy seguro que no va a haber mayores imprevistos ni sobresaltos. Así que nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Hasta pronto. Encantado, chicos. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.